vamos a hablar de tres cosas en esta enseñanza. Vamos a hablar de llamado, vocación y liderazgo. Tres cosas que vamos a hablar hoy, y la próxima semana vamos a estar hablando vamos a estar proveyendo algunos ejemplos de líderes que tuvieron que liderar en tiempos de crisis, en tiempos llenos de dificultad. Sin embargo, como Jeremías, que acá está recibiendo el llamado prácticamente Jeremías, pero si ustedes leen Jeremías, el libro, y leen también Lamentaciones, se van a dar cuenta de todo el sufrimiento por el que Jeremías tuvo que pasar para ser el profeta de Dios que llevara buenas nuevas a las naciones. Hermanos, es bueno entender el líder que Dios ha llamado al liderazgo. Dios primeramente le sostiene, Dios le cuida y Dios le da sabiduría para liderar con gracia. Oiga bien, el líder que Dios le ha llamado a liderar, primeramente Dios le sostiene. Segundo, Dios le cuida. Tercero, Dios le da sabiduría para liderar con gracia. Estas son las partes importantes del liderazgo cristiano. Recuérdense que no estamos hablando de un liderazgo empresarial, estamos hablando de un liderazgo cristiano. No se debe confundir el liderazgo empresarial con esta clase de liderazgo. Los empresarios tienen una cierta manera de liderar, de llevar las cosas a cierto nivel, y métodos que verdaderamente a veces no son compatibles con los métodos bíblicos para liderar. Por eso es importante que nosotros analicemos bien. La iglesia por momentos se administra y se gobierna y se cuida de una manera casi igual a una empresa, pero la iglesia es una empresa espiritual. Nunca se debe de perder de vista de que la iglesia es la empresa de Dios, la iglesia es el reino de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios que está caminando según la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, nunca debemos de tratar de desarrollar un liderazgo empresarial en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de creyentes que se reúnen para adorar a Dios. Liderar al pueblo de Dios debe ser hecho por líderes primero que amen a Dios, líderes que tengan una relación con Dios, líderes que verdaderamente tengan una pasión por hacer ese trabajo de liderazgo. Y sobre todo, hermanos, que estos líderes guarden las ordenanzas que Dios tiene en su palabra. Porque si ellos guardan las ordenanzas que Dios tiene en su palabra, verdaderamente podrán dirigir sabiamente, podrán dirigir prudentemente, bíblicamente al pueblo de la promesa. El líder que se mantiene fiel a Dios, Dios le sostendrá firme. Ahora piense usted en este término, firme. Firme. Esta palabra es importante porque esta palabra nos dice a nosotros que en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones adversas que un líder tiene que enfrentar, la firmeza con la que toma decisiones y la firmeza con la que enfrenta las adversidades le van a caracterizar si está tomado de la mano de Dios o no. Pero también debe de ser fiel. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a qué? Primero y principalmente fiel al pacto. Fiel al pacto que Dios ha hecho con él. Fiel al pacto que Dios ha hecho con él. ¿Por qué? Porque en esa fidelidad al pacto él se va a sostener. En esa fidelidad al pacto él va a sostener a aquellas personas que están bajo su liderazgo. Mientras pasa por el fuego de la prueba, mientras pasa por el fuego de la desesperación que le pueda llegar, porque no todo es felicidad en el liderazgo. Ahora piense en esta otra parte del liderazgo. La otra parte del liderazgo que creo yo importante recalcar es la parte, prácticamente la parte
de sabiduría, mire, sabiduría y, ¿cuál es la otra? Gracia. Gracia. Sabiduría y gracia para liderar. Estas son dos partes importantes en el liderazgo. Para liderar con amor y firmeza, porque no es una firmeza dictatorial. No se trata de imponer nuestro criterio en las personas, sino más bien se trata de que con amor y firmeza nosotros llevamos adelante la obra del Señor. Entonces, necesitamos tanto la gracia de Dios como la sabiduría de Dios para poder encaminar al pueblo de Dios en el camino correcto. Tratar con personas no es algo fácil. Tratar con personas es algo muy complicado. Y necesita uno estar lleno de estas dos características del líder cristiano: sabiduría y gracia. ¿Por qué? Porque tratar con las personas, hay momentos en que se da uno como con rocas. Es como que estar pegándole a una pared de bloque cuando uno trata con personas. Entonces necesitamos que Dios nos ilumine, necesitamos que Dios nos ayude a poder bregar con estas situaciones. ¿Por qué sucede eso? Principalmente hay tres razones. Las personas, todas las personas, piensan diferente. Piensan diferente a nosotros. Ninguna persona piensa igual con otra persona. Si usted es líder, si usted está trabajando en el liderazgo, usted sabe de que las personas siempre van a buscar maneras para creer que pueden hacer mejor las cosas. Segundo, ¿cómo reaccionan las personas? Las personas reaccionan diferentes, de una a la otra hay una reacción diferente. Y por último tenemos cómo procesan la información. La manera como la persona procesa la información es diferente. Entonces, mire, tenemos la manera como una persona piensa es diferente. La manera como una persona reacciona ante la información que usted le manda es diferente de una a otra. Y la manera como procesan esa información es completamente diferente. Entonces, necesitamos un liderazgo cristiano. Necesitamos un liderazgo bíblico. Necesitamos un liderazgo que esté basado principalmente en estas dos categorías. La gracia de Dios para ejercer el liderazgo equilibrado. Un liderazgo equilibrado solamente se puede hacer bajo la gracia y bajo la dirección de Dios. Un liderazgo equilibrado solamente se puede hacer bajo la gracia de Dios. Dios se encarga, no somos nosotros, es Dios el que se encarga de equilibrar el liderazgo. Dios nos da paciencia, Dios nos da amor, Dios nos da justicia para que las decisiones que el líder toma sean en la línea de bondad que Dios quiere que se tome. O sea, en otras palabras, cuando un líder toma la iniciativa en una acción, tiene que siempre estar basado en el amor de Dios. Tiene que estar basado en la bondad de Dios. Tiene que estar basado en la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que las cosas sean justas. De otra manera, la manera de tratar con las situaciones va a ser injusta y va a ser perversa o pervertida. Gracias a Dios porque ha dotado a líderes que llaman mucho, que con su llamado tiene mucha sabiduría y mucha prudencia para tratar con las cosas. La segunda parte del llamado liderazgo, hermanos, puede ser: el líder necesita tenacidad. Fíjese bien, tenacidad. ¿Por qué necesita un líder tenacidad para enfrentar las situaciones? Para no doblegarse ante las exigencias que a veces el mundo le quiere dar a ese líder, ¿verdad? Hermanos, nunca he visto a un líder que triunfe sirviendo a otras personas de guía siendo de él. Yo nunca he visto eso. Casi siempre los líderes que lideran grupos, que lideran personas, que lideran
movimientos son líderes con un carácter fuerte, líderes que saben manejar la situación. Cuando la situación se les sale de control, sabe cómo manejarla. Por eso es que el llamado liderazgo tiene que ser cristiano. Un líder no puede ser aguado, un líder tiene que ser fuerte, un líder tiene que ser tenaz, tiene que saber enfrentar las cosas y dejar a un lado las inseguridades. Es imposible, óigame bien lo que le voy a decir, porque en el lado empresarial siempre le dice que está canalizado el éxito como la persona que tiene más seguidores, como la persona que tiene más influencia en las otras personas. Sin embargo, el liderazgo cristiano es otra cosa. El liderazgo cristiano, la base del liderazgo cristiano, el éxito del liderazgo cristiano está en ponerse de acuerdo con los otros líderes. Está en ponerse de acuerdo con las otras personas en las cosas que necesitan mejorar como personas y como líderes. Primero, un líder pues, no debe tomarse a pecho todo lo que se le viene encima, sino tiene que poner el pecho cuando las cosas se le vienen encima. Segundo, porque no hay lugar para la debilidad. Y aunque se siente inseguro, no tiene que demostrar inseguridad al tratar el asunto. Pero yo creo que es fatal, honestamente, hermanos, es fatal para un líder ser egocentrista. Eso es prácticamente excavar el hoyo para enterrarse uno como líder. El líder no puede permitirse ser egocentrista o que todas las cosas redunden alrededor de él, que todo camine alrededor de él. La tenacidad en el liderazgo está estrechamente conectado con la convicción que Dios ha puesto en nosotros. La tenacidad está conectada con la convicción que Dios ha puesto en nosotros para que el líder primero sea justo. Sea justo. El líder tiene que ser justo, digno. Dice bien, digno. El líder es llamado a vivir en dignidad. Y por último, tiene que ser responsable con su llamado. Tiene que ser responsable con su llamado. ¿Por qué? Porque no lo ha llamado hombre, sino que ha sido Dios el que lo ha llamado a ser líder. Estos versículos que hemos leído para introducirnos están cargados de muchas importantes cosas que nosotros deberíamos de tomar bien a pecho cuando nos encaminamos al liderazgo. Ahora piensen esto, la clave del fracaso en el liderazgo. Hermanos, la clave del fracaso en el liderazgo prácticamente es que el líder no tome en cuenta la palabra de las otras personas. Que quiera agradar a todo el mundo. El fracaso, mire, la clave del fracaso de un líder es que quiera agradar a todo el mundo. Porque es imposible que nosotros podamos agradar a todo el mundo. Es prácticamente imposible agradar a todo el mundo. Hermanos, el líder que busca aceptación termina comprometiendo su carácter y su fidelidad a Dios. Créanmelo, que el líder que busca aceptación en los otros líderes termina no solamente comprometiendo su carácter cristiano, sino que termina comprometiendo su liderazgo cristiano. Se vuelve una marioneta de Satanás, se vuelve una marioneta de las circunstancias, se vuelve una marioneta de las personas, porque las personas lo van a mover al antojo de ellos, las personas lo van a mover al deseo de ellos. El líder, hermano, no debe de darse el lujo de buscar aceptación más que la que tiene de Dios. Ahora, si la aceptación viene como resultado de su trabajo, gloria a Dios, pero no es ese el fin de un liderazgo cristiano. El fin de un líder siempre va a ser agradar a Dios sobre todas las cosas y dar lo mejor de sí en el trabajo que hace. Fíjese bien, el 99.9% tiene de posibilidades un líder.
de fracasar cuando se enfoca en estas cosas. Cualquier persona que lleva una vida pública sabe que la gente es inconstante. Esto es importante, amados hermanos. Cualquier persona que sea, no importa la persona que sea, que trabaja con personas, debe de saber que las personas son inconstantes. Las personas son inconstantes por naturaleza, pero también en cualquier momento van a mostrar cierto grado de rebeldía. ¿Sí? Cierto grado de rebeldía. Las personas lo van usted va a encontrar eso. Otra cosa, sensibilidad. ¿Sí? Esto lo va a encontrar en cualquier parte. La insensibilidad siempre va a aparecer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a tratar con estos problemas? Porque estos son problemas de carácter. Estos son problemas de carácter que necesitan ser tratados por el líder. Primeramente, debemos de encomendar todo esto en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el líder fue llamado. Fue llamado. No es un asunto de emoción. Fue llamado ¿a qué? A encaminar a las personas a la verdad. Un liderazgo comprometido con la verdad. Eso es lo que necesitamos. Un liderazgo comprometido con la verdad. Y si el liderazgo está comprometido con la verdad, todo lo que va a promover es la verdad. Todo eso es lo que va a hacer. Entonces la persona necesita tener convicción. Hermanos, una persona puede ser sumamente popular un día y el siguiente día perder esa popularidad. Sobre todo en este mundo relativista en el que vivimos. Hoy usted puede tener, óigame bien lo que le voy a decir, porque hay gente que se jacta de tener miles de seguidores y que todo les parece bien. Pero ojo, que esa es un asunto, una falacia más perversa que jamás hayamos podido tener. Porque una persona hoy puede tener miles de seguidores y el día de mañana no tener nada. Porque así es este mundo en el que vivimos hoy. Un mundo donde la gente no aprecia prácticamente las buenas relaciones, sino que prácticamente somos buenos hasta cuando somos útiles, pero cuando ya no somos útiles, somos desechables. Esa es la realidad que vivimos hoy. Pero Dios nos ayude para que nosotros como líderes podamos encaminarnos en la verdad. Ahora piensen esto. El cristiano debe apuntar al nivel de liderazgo más alto. Con esto yo no estoy diciendo que hay que escalar en la escalera del éxito de la corporación o de la denominación. No, lo que estoy diciendo es que nosotros debemos de buscar escalar en el conocimiento y en el deseo de servir a los demás, al nivel más alto, al nivel más elevado que nosotros podamos. El líder cristiano no debe pretender agradar a nadie más que al Señor. Recuerde, volvemos al punto que hablamos antes. Si una persona anda buscando aceptación, va a terminar metiendo la pata y bien metida. Por eso necesita prácticamente la persona encaminarse hacia la verdad y que esa verdad sea la que pueda dirigirle a él y a los que le siguen hacia el conocimiento de Dios. Sigue sus consejos, guarda sus mandamientos y presenta su mayor esfuerzo para cumplir la voluntad de Dios, primeramente en su vida y luego en la vida de los demás. Ese es el llamado que hemos recibido de Dios para el liderazgo. Al final, hermanos, lo que tiene trascendencia eterna es agradar a Dios sobre todas las cosas. Eso sí trasciende a la eternidad. Lo demás es pasajero, de este mundo. El que busca, hermanos, a Dios de todo corazón, verdaderamente Dios está ahí para él y le apoya en todo lo que hace. Ahora piensen en eso. El fracaso del liderazgo
siempre está conectado con buscar lo que esta tierra le ofrece y no lo que le ofrece la eternidad. Ese es el fracaso del liderazgo. El fracaso del liderazgo es buscar lo terrenal olvidando lo celestial, dejando a un lado lo que Dios es. Jesús dijo de esta manera: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque amará más a uno y aborrecerá al otro. No hay intermedios. O la balanza se inclina para un lado o se inclina para el otro. Entonces, nadie puede servir a dos señores. Esto debe estar claro en nuestra mente. Cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios de todo corazón, nosotros estamos siguiendo prácticamente un liderazgo equilibrado que nos va a llevar al éxito, Es maravilloso servir como líder en tiempo de gozo, prosperidad y buenas relaciones. A todos nos encanta. Ojalá y que toda la vida fuera tranquilidad, felicidad y que nada malo pasara. Sin embargo, nosotros debemos de estar conscientes que cuando nosotros nos disponemos a hacer el trabajo de Dios, el trabajo que Dios nos ha mandado, si nosotros nos disponemos a esto, los problemas van a llegar las dificultades. Y es ahí donde debemos de tomar fuerza para seguir hacia la meta. Jeremías, hermanos, es un ejemplo de un líder que fue llamado por Dios para sufrir. De hecho, Dios le dijo: no te vas a casar, no vas a tener hijos, porque el tiempo en el que vas a servir, y fue un tiempo aproximado de 40 años que sirvió Jeremías en el liderazgo. Y fue un tiempo accidentado, donde Jeremías fue puesto en prisión. Jeremías incluso fue amenazado de muerte. Fue puesto en una cisterna con el lodo, con el barro arriba de las rodillas. No por un día, sino por días. Se imagina todo el daño que sufrió en las piernas Jeremías en esos días que estuvo puesto allí por decir la verdad. El único pecado de Jeremías fue anunciarle al pueblo el castigo que venía de parte de Dios por el pecado del pueblo. Eso fue su pecado nada más. Entonces, cuando una persona se dispone a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar ese evangelio puro, sagrado, santo, glorioso de Dios, el enemigo se va a levantar contra esa persona. Y es ahí donde esa persona debe tomar fuerza. Es ahí donde esa persona debe mantenerse unida a Cristo y pidiéndole al Espíritu de Dios que le dé fuerza para enfrentar las situaciones que le vengan. Ahora, hermanos, es muy importante que analicemos tres cosas, y en esto nos vamos a enfocar. Primero, llamado. Segundo, vocación. Y por último tenemos liderazgo. Estas son las tres palabras que vamos a tomar esta noche, para hablar acerca del liderazgo cristiano. Llamado, vocación, liderazgo. Hermanos amados, el llamado, la vocación y el liderazgo son tres palabras importantes que describen la seriedad y la magnitud del compromiso que el líder adquiere con Dios. El llamamiento del líder, hermanos, primeramente, el líder debe haber sido llamado por Dios. Eso es lo primero. Esto no se trata de emociones, esto no se trata, yo sentí que era tiempo para que yo empezara a enseñar. Yo sentí, a mí Dios me habló que yo era el líder que iba a llamar. Acá no se trata de eso. Acá se trata principalmente de lo que del llamado que Dios nos ha hecho, porque Dios nunca va
a prosperar las ideas humanas. Dios prospera su palabra, Dios prospera su llamado. Dios levanta líderes para engrandecer su reino. Entonces debemos de estar seguros de que Dios nos ha llamado a ese liderazgo. Debemos de estar seguros de que Dios nos ha dirigido a aceptar ese llamado. Debemos de estar seguros de que Dios es el que nos ha llevado a caminar en este liderazgo. De otra manera, este liderazgo va a ser autoritativo, manipulador y humanista. Este es el peligro que corre una persona que se empuja por su propia fuerza a hacer un liderazgo. ¿Por qué el liderazgo de una persona de esta índole, que prácticamente Dios no lo ha llamado, sino que él se ha impuesto como líder? Principalmente, este liderazgo va a ser autoritativo, este liderazgo va a ser manipulador y este liderazgo va a ser humanista. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse en un cierto rango de liderazgo. Si la persona siente que va perdiendo popularidad, si la persona siente que va perdiendo estatus, la persona se torna airada y empieza a manipular los acontecimientos, empieza a manipular incluso los números. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda mantener en un cierto rango. Entonces, el líder que ha sido llamado por Dios no necesita de esta clase de manipulaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado. Y como Dios lo ha llamado, Dios soporta, Dios apoya, Dios empuja su ministerio. Ahora pensemos en la vocación. El líder necesita estar convencido de que Dios le ha llamado. Ahora, pareciera que vocación y llamado por momentos se unen en el hilo de pensamiento. Pero hay una pequeña variante entre uno y el otro. Si bien es cierto, la persona que tiene vocación ha sido llamada y la persona que ha sido llamada tiene vocación, las dos partes son un poco distintas. Hay un pequeño distinto. El llamado viene de Dios. La vocación es un fuego interno. ¿Sí? Y Jeremías nos demuestra esta clase de llamado. Porque Jeremías decía, yo ya no, se acabó mi liderazgo. Yo no sigo más. Esto es suficiente para mí. Pero de repente dice que dentro de él empezaba a arder un fuego que no le dejaba estar callado. Esto, hermano, es vocación. Cuando una persona tiene vocación por lo que hace, esta persona, aunque se canse, trata de que su cuerpo, engañar el cuerpo para que no sentir ese cansancio y no seguir hacia la meta, seguir trabajando por lo que está haciendo. Una persona con vocación no escatima recursos, no escatima tiempo, no escatima problemas, pero él sigue caminando hacia la meta porque está convencido. Esa persona ha sido convencida y tiene certeza de que Dios le ha llamado, de que Dios lo ha llevado a hacer esto. Ahora, hermanos, un liderazgo vocacional sigue tres líneas, o sigue una línea con tres paradas, si podemos llamarle así. Primero, fe. Qué importante es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que el creyente, que el líder tenga una fe y que esté seguro de lo que Dios está haciendo. Segundo, tenemos también prudencia. Un líder que tiene vocación es un líder prudente. No dice más de lo que tiene que decir, ni dice menos de lo que tiene que decir. A lo negro llama negro y a lo blanco llama blanco. A las cosas que todavía no se han hecho no las llama como se van a hacer si no estamos trabajando para hacerlo. Y estas son cosas que el líder que tiene prudencia siempre pone a su gente antes que a sí mismo. Él es el primero en estar y el último en salir. ¿Por qué?
porque sabe que se debe a la gente que le sigue. Luego tenemos la palabra tenacidad. Tenacidad. Nada lo detiene. Nada. Él está dispuesto a entregar su vida, por si es necesario, por la convicción que tiene del llamado que Dios le ha dado. Entonces, hermanos líderes, un líder vocacional enfrenta cada situación, cada desafío, cada problema, cada obstáculo, cada situación que se levanta contra él, lo enfrenta con fe. Se deposita en las manos de Dios. Dios está conmigo. Dios me va a sacar adelante. Yo pongo todo esto en las manos de Dios. Usa de prudencia. Su boca tiene que ser medida. Nunca hablo más de lo que tiene que hablar, ni dice lo que no es verdad, porque se mantiene puro delante de Dios. Y por último, tenaz. Camina hacia el camino correcto. Un líder convencido de su llamado sale corriendo. Un líder que no ha sido convencido de su llamado, al primer problema sale corriendo. A la primera situación no se sabe qué se hizo. Pero un líder que está convencido de su llamado, hermanos, está determinado y depende del Espíritu de Dios para lo que hace. No depende de sus habilidades, no depende de su inteligencia, no depende de su deseo, sino que depende de Dios. Y le dice a Dios, Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, Dios. Ayúdame, por favor. Por último tenemos el liderazgo, ¿verdad? Un líder sin seguidores no es líder. Ya sabemos, ¿verdad? Un líder sin seguidores no es líder. El líder necesita seguidores para poder decir que sí, que la gente le sigue. Hermanos, de vez en cuando es bueno que hagamos como un autoanálisis. Es como una recapitulación de dónde venimos, a dónde comenzamos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Un buen líder sabe hacer estas cosas, sabe de dónde viene, de dónde Dios lo sacó. Dios me sacó de la miseria, Dios me sacó de lo inmundo, Dios me sacó de lo más vil. Ahora me tiene Dios en un lugar de liderazgo, en un lugar donde yo puedo hacer la diferencia, donde yo puedo apoyar, donde yo puedo ayudar, donde yo puedo encaminar a las demás personas hacia la verdad. Pero sobre todo tengo que ver hacia futuro. Las personas que me siguen a mí, esas personas me siguen porque han creído en mí. Esas personas me siguen porque han confiado en mí. Si yo las defraudo, yo estoy defraudando el reino de Dios. Si yo rompo un principio, yo estoy rompiendo prácticamente con esas personas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo tengo que ver hacia el futuro, hacia donde Dios nos quiere, en su reino. Y estas personas deben de acompañarme a mí hacia el reino. Vamos a una definición teológica del llamado, una definición bíblica del llamado. Cuando se habla de llamado, el significado teológico del concepto se refiere a una invitación de parte de Dios al servicio cristiano. Hermanos, esto es muy importante, que la mayoría de personas creen que cuando han sido llamados al liderazgo es porque ellos se merecen estar en ese lugar. Y como se merecen, buscan un lugar de preeminencia, un lugar de excelencia, un lugar donde todo el mundo inclina su cabeza a ellos, mientras ellos se mantienen con la cabeza erguida enfrente de ellos. Y siempre ven a las personas del hombro hacia abajo. Pero ese no es la definición del llamado de Dios, no es ese. De hecho, Jesús lo deja bien claro. Y lo vamos a ver más profundamente adelante. Jesús dice que el que quiera hacerse grande en el reino de Dios va a terminar siendo el más chico en el reino de Dios. Entonces Jesús nos da ejemplo. Él dice, si alguien quiere ser grande,
tiene que estar sometido a la gracia de Dios. Él es el que lo ha llamado. Pensemos en esto. Especialmente describe una relación directa entre Dios y el llamado. Eso es lo que se define con esto del servicio cristiano. Es una relación entre Dios y la criatura, entre Dios y el líder, pero también es entre el líder y Dios. Entonces nosotros es una relación recíproca, donde Dios nos llama, nos instruye a lo que tenemos que hacer, pero nosotros también respondemos a Dios con un carácter estable, fino, delante de Dios. Dios es quien siempre toma la iniciativa en este llamado. Nosotros no nos movemos por emoción. Los creyentes no nos movemos por que la gente diga que somos buenos. Los creyentes nos movemos porque Dios dice, tú puedes hacer esto. Yo te estoy llamando para que lo hagas. Entonces vamos nosotros con todo, porque Dios va con nosotros. El líder solamente responde en obediencia a ese llamado y dedicación a hacer las cosas bien. Obediencia. Y dedicación. Un buen líder sabe que tiene que experimentar estas dos partes del llamado. Obedece a Dios, pero se dedica lo mejor de sí para hacer este trabajo. Esa es vocación, hermanos. Ese es llamado. Dios nos ha llamado a hacer esto. Ahora piensa en la excelencia del llamado, en la excelencia del liderazgo cristiano. Esta excelencia viene de dos fuentes. Primero, la palabra de Dios. La excelencia en el liderazgo viene de oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar en ella, exponerla con cuidado, manejarla con atención. Y no solamente eso, comunicarla con claridad a las personas, para que las personas entiendan la clase de llamado que han recibido. Entonces piensen en eso. El líder cristiano no solamente medita en la ley de Dios, digiere la ley de Dios, sino que vive la ley de Dios, vive la palabra de Dios en su vida, en su comunicación diaria. Hermanos, un líder que ha sido llamado para trabajar con el pueblo de Dios, Dios le impulsa. Dios lo impulsará para que siga capacitándose. Fíjese bien, casi cuando se habla de liderazgo, casi nunca se habla de la importancia de la capacitación teológica, la importancia de la capacitación bíblica, la importancia de la capacitación en todo el sentido de la palabra. El líder cristiano debe aprender a aprender. Y a veces debe de aprender a desaprender para aprender, porque le han enseñado mal y necesita volver a aprender para poder desarrollar un liderazgo saludable. Entonces, hermano, Dios le impulsa a inscribirse en una escuela teológica, a inscribirse en cursos. Si ya terminó toda la escuela, el posgrado, sigue capacitándose y cada vez que sale un nuevo curso lo toma porque sabe que necesita estar actualizado. Un líder que se toma en serio su liderazgo sabe que tiene que actualizarse para mantener al pueblo que está detrás de él actualizado. Eso, hermano, ese es el llamado. Teológicamente hablando, yo les puedo comprobar bíblicamente hablando que esa es la línea que Dios sigue, ¿verdad? Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Llamar a 12 personas. Y a esas 12 personas el Señor se depositó en ellos.
En esas 12 personas al Señor les enseñó todo lo que necesitaban conocer. Y al conocer todo eso, entonces ya los mandó a hacer la gran comisión. 3 años y medio en la mejor escuela que jamás haya existido. La sabiduría caminando era Jesucristo. Entonces ellos recibieron del Señor sus enseñanzas. Y si el Señor hizo eso con sus 12, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué nosotros no vamos a capacitarnos y a capacitar a otros para que sigan este trabajo que Dios nos ha llamado a hacer? Segundo, la organización a la que está afiliada la persona. Un líder cristiano sabe que no es llanero solitario. Un líder cristiano sabe que necesita estar prácticamente enfocado en la organización a la que pertenece. Le debe respeto, le debe prácticamente obediencia, y a veces, aunque no esté de acuerdo con las posiciones de esa organización, le debe obediencia a esa organización. Entonces necesita entender eso. Un buen líder sabe respetar a las autoridades que están sobre él. Hermanos, la definición teológica de vocación, el concepto de vocación está íntimamente relacionado con el llamado liderazgo cristiano. Sin embargo, la vocación es una convicción que radica en lo más profundo de nuestro ser. En lo más profundo de nuestro ser radica esa convicción. Hermanos, yo defino vocación de 3 formas. Primero es convicción del llamado de Dios. Ese es lo primero que tiene. Convicción del llamado de Dios, ¿sí? Un líder sabe que no ha sido llamado por emoción, no ha sido llamado porque se le vio hacer algo bien, sino Dios lo ha llamado porque sabe que esa es la persona correcta para hacerlo. Segundo, Dios le brinda apoyo, ¿sí? Dios le llama, Dios le apoya para para cumplir con el gran llamado que Dios le ha hecho. Y por último, Dios mueve a las personas para que le apoyen. Dios mueve a las personas que necesitan apoyar a este líder. Hermanos, el liderazgo explosivo dice que una persona puede llegar a liderar máximo 150 personas. Esa es la capacidad máxima que tiene una persona para liderar a un grupo de personas. Entonces necesita más personas en el equipo para que pueda continuar esa meta, para que pueda continuar en ese trabajo, para que pueda continuar en el llamado que Dios le ha hecho. Si la persona no involucra a otras personas en el liderazgo, el problema va a ser que va a topar, va a llegar a un límite, y cuando llegue a ese límite ya no va a poder pasar de ahí. Hermanos, todo líder, hablando del pastor, el pastor necesita ancianos que le supervisen. Todos necesitamos ancianos que nos supervisen. Todo líder necesita personas con las que pueda contar para platicar de su ministerio. Si la persona no lo hace, entonces está cayendo en un grave error. Por eso es importante tener personas alrededor de nosotros, porque solos no podemos hacer este trabajo. La definición teológica del liderazgo, principalmente un líder debe ponerse metas. Debe ponerse metas y objetivos. Objetivos a alcanzar. No tienen que ser exagerados, sino que tienen que ser prácticamente algo que pueda ser alcanzable. Ahora, se tiene que amar tanto de paciencia como de entrega. Esta persona tiene que amarse de estas 2 cosas, paciencia y entrega. Ser, hermano, estratega es importante. Una persona que es estratega, una persona que está innovando todo el tiempo, cómo hacer el trabajo del Señor, cómo manejar el trabajo que Dios lo ha puesto a hacer.
Esta persona tiene que aprender a cuidar cada cosa, cada detalle, porque esos detalles le llevan al triunfo. Me pongo a pensar por un momento en David. Ustedes saben que David, después de que Saúl cayó en batalla, David ascendió al reino, ¿verdad? Entonces, al ascender David al reino, David tenía prácticamente a Benjamín y a Judá. Solamente por 7 años él lideró estas 2 tribus nada más, mientras que las otras 10 tribus estaban separadas de David. La razón es porque le debían fidelidad prácticamente a Saúl. Le llevó 7 años a David para poder unificar el reino. 7 años, David en Hebrón y las otras 10 tribus en el norte. Pero él se alió con personas y mandó personas para poder hacer un liderazgo prudente. Cuando él hizo eso, prácticamente Dios le prosperó su camino. Dios prosperó su camino, porque lo que David quería era la unidad del pueblo. En eso, hermanos, David prácticamente unificó, después de los 7 años, unificó a Israel, lo unió de tal manera que tuvo que pasar el reino a Jerusalén, y en Jerusalén reinó por los otros prácticamente 33 años David. Hermanos, en la vida nosotros como cristianos y como líderes tenemos que aliarnos con personas que nos ayuden a entender mejor cómo liderar, que nos den ideas, que nos suavicen el camino que tenemos que caminar. Nosotros necesitamos, al igual que David, necesitamos de personas. Por eso es que David le heredó un reino estable a Salomón cuando él tuvo que ir a su presencia. Hermanos, por último, un líder cristiano es pacifista. No es iracundo, problemático. El líder cristiano debe odiar y apartarse de las disensiones. El líder cristiano busca formas cristianas de reconciliar a las demás personas. Busca formas cristianas de tratar los problemas de la carne, tratar los problemas de la caída, tratar los problemas que nosotros tenemos que enfrentar a diario por causa del pecado que mora en nosotros. El líder cristiano es así, debe de aprender a amar a los demás con las virtudes y defectos que esa persona tiene. Entonces, hermanos, yo quiero concluir prácticamente con la historia que leímos de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo llaman a su mamá y le dicen: ven y intercede por nosotros. La mamá de los hijos de Zebedeo, prácticamente Santiago y Juan, llega ante Jesús y le dice: Señor, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda en tu reino. El Señor tiene una conversación con esta mujer y le dice: no está de mí hacer eso. Eso es un asunto de mi Padre. Pero si les digo, ¿están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron sí. A veces tenemos de tener cuidado con lo que pedimos, porque puede que se nos cumpla. Jacobo fue el primero mártir prácticamente, primero que fue asesinado por causa del Evangelio. A eso se refería Jesús. Hermanos, los otros discípulos que eran pleitistas también. Este es el problema en el liderazgo conflictivo. Uno levanta la disensión y los otros lo siguen. Fíjense bien, los hijos de Zebedeo no tuvieron ni siquiera las agallas de ellos de enfrentar la situación, sino que pusieron a su mamá para que les solucionara el problema, la ambición que sentía, porque era una ambición desmedida la que sentía, que los colocó sobre los otros 10. Pero vean la reacción de los otros 10. En el verso 24 al 27 encontramos la reacción de los otros 10, que no fue más santa que la de los otros 2. Al contrario, hubo murmuración y por último prácticamente dijeron: ¿cómo estos sinvergüenzas vienen a hablar de esta manera de nosotros? Entonces prácticamente
Santiago y Juan inician y los otros 10 continúan con la problemática. Viene Jesús para apaciguarlo en el verso 28. Y él dice, yo les doy ejemplo a ustedes. Yo creo que el Señor cierra con broche de oro y nos habla de la clave del liderazgo. La clave para solucionar los problemas del liderazgo. La clave del liderazgo es precisamente, les dice, yo he venido para servirles a ustedes y para poner mi vida por ustedes. Y así deben de hacerlo ustedes también. No anden buscando lugares en el reino, sino más bien busquen el reino de Dios. Eso es lo que tienen que hacer. Sirvan, porque sirviendo van a ver cosas grandes en el reino de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús al gran problema que se le levantó con los hijos de Zebedeo. Hermanos, acordémonos de algo. Y no me importa si no se recuerdan de todo lo que hemos hablado esta noche. Pero si logran recordar esto, nosotros somos líderes que hemos sido llamados a un servicio cristiano, a servir a los demás. Hay un poema que dice, existe un solo método para aprobar el examen de la vida. Sigue luchando y espera lo mejor. No abandones el barco y deja de lado el abatimiento, aunque recibas golpes en vez de flores. Este mundo sería tedioso si todos cargáramos con las penas, si todos conserváramos esa visión. Así que termina tu tarea, haz gala de lo mejor de tus habilidades. Puede ser que a algunos no les guste, pero a otros sí. Este es el liderazgo cristiano. Siempre recuerda, si tus decisiones han sido tomadas en base al amor, a la justicia y en buscar la paz, sigue haciéndolo, porque Dios a eso te ha llamado, a vivir una vida en paz y en tranquilidad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta noche nos has hablado. Enséñanos a vivirla, enséñanos a practicarla y enséñanos, Señor, a comunicarla. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor, y encomendamos, Padre, a todos aquellos hermanos que han estado presentes a través de Facebook Live y aquellos hermanos que van a estar también viendo este video en YouTube. Padre, que tú les bendigas a través de ello y que una buena enseñanza puedan recuperar a través de este estudio que hoy hemos tenido. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Mañana, con el favor de Dios, a las 2 de la tarde nos vemos para el estudio, para el culto dominical. Muchas gracias, hermanos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.